Amigos, tengo el gusto de darle la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy a la doctora Yoliani Lozada Capriles. Es la primera vez que está con nosotros, estamos muy contentos de darle la bienvenida. Ella es ginecóloga obstetra y su área de especialización es precisamente el trabajo con condiciones que producen dolor crónico en la mujer. Doctora Lozada, un gusto tenerla en el programa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy agradecida de estar aquí y ayudar a regar la voz y a seguir con la educación. Hay mucho que tenemos que decir, ¿verdad?, en esta área de ginecología, sobre todo, doctora, por esta situación. Cuando hablamos de dolor crónico en la mujer, yo le digo con toda honestidad, a veces he escuchado términos como, bueno, si es que es mujer, pues ya sabes que tiene que tolerar, que duele, que cada mes va a doler, pensando en menstruación. Pero eso no es así, ¿verdad? La menstruación no tiene que ser una experiencia dolorosa para la mujer. Exactamente, me encanta que hayamos comenzado por ahí. Ese es uno de los mensajes más importantes que queremos llevar cuando hablamos de este tema. Tradicionalmente o históricamente se nos ha enseñado, ¿verdad?, que la menstruación tiene que doler, que si experimentamos dolor tenemos que bregar con eso o tenemos que soportarlo, ¿verdad? Y sabemos que no es así. Ya hoy en día, ¿verdad?, aquellos de nosotros que trabajamos con este grupo de pacientes abogamos constantemente, ¿verdad?, por que los síntomas sean más validados y sean tomados en serio y sean tratados como cualquier otra condición médica, ¿verdad?, que pueden presentar los pacientes. Así que no es normal experimentar dolor con las menstruaciones, no es normal experimentar dolor fuera de la regla tampoco, ni con las relaciones sexuales, que tiende a ser muy tabú y que da, ¿verdad?, da un poco de trabajo traer en una cita médica, ¿verdad? Y son condiciones que son manejables y que se pueden tratar, y hay tratamientos disponibles. Bueno, eso me parece un excelente punto de partida y yo diría hasta que liberador, porque quizás hay mujeres que por mucho tiempo han estado soportando dolor y este mensaje, que yo casi que es cultural, bueno, eres mujer pero te va a doler, hace que en ocasiones la mujer no busque una ayuda más activa, sí, y no es posible. La calidad de vida se impacta enormemente, se impacta negativamente. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas condiciones más frecuentes que podemos encontrar asociadas a dolor crónico en la mujer? Pues mira, dolor pélvico crónico, ¿verdad?, es un tema o es un título que abarca muchas cosas. Como ginecóloga, ¿verdad?, pues una de las causas que uno siempre tiene en mente es la endometriosis, ¿ok? De las pacientes, de la población de pacientes con dolor pélvico crónico, que pueden ser hasta 25% de las mujeres a nivel mundial, ¿okay? Se piensa que un 70% tienen el diagnóstico de endometriosis. O sea, cuando hablamos de solamente pacientes que tienen dolor crónico, ¿okay? Así que, como puedes ver, es la mayoría de las pacientes que tienen una queja de dolor pélvico, lo más probable es que tengan un componente de endometriosis. Ahora, esta no es la única causa. Hay otras condiciones que también pueden provocar dolor pélvico crónico, y entre ellas está síndrome de dolor miofascial, síndrome de vejiga dolorosa, síndrome de intestino irritable, neuralgia del nervio pudendo, que es el nervio que lleva sensación a toda esa área, y otras condiciones musculoesqueletales, vasculares, entre otras cosas que pueden, ¿verdad?, llevar a una paciente a tener estos síntomas. Ahora, por lo que veo, la endometriosis es uno de los principales. O sea, que hay que pensar en... Es muy común. Lo que pasa es que usualmente es lo más frecuente es que vemos que las pacientes tienen más de una condición. Es raro que tengan una sola. Interesante. Ahora, doctora, en medio de todas aquellas otras condiciones que acaba de mencionar, algo que podría orientar en términos de síntomas para decir esto parece más una endometriosis que otra cosa. Sí, el síntoma típico, ¿verdad?, es dolor con la menstruación, sea leve, moderado o severo, o debilitante, ¿verdad? Ya una vez una paciente se queja de dolor con las menstruaciones, inmediatamente se nos debe prender, ¿verdad?, se nos debe levantar esa banderita roja y sospechar endometriosis. Adenomiosis es una condición que también puede tener unos síntomas bastante similares, pero dolor que se experimente con las relaciones sexuales, dolor al secar, al ir al baño, al orinar, ¿verdad? Y episodios de dolor fuera de la menstruación, todos esos caen, ¿verdad?, dentro de los síntomas que puede presentar un paciente con endometriosis. Interesante que menciona, doctora, porque sí, yo creo que se oye más
que los síntomas, básicamente lo principal es el dolor, pero tiene que ver con la menstruación. Pero fuera de la menstruación igual se requiere la queja de dolor. Correcto. Sí. Eso es interesante. Infertilidad es otra cosa que también pueden presentar las pacientes, que es mucho más silente, porque a lo mejor la paciente no tiene muchos síntomas de dolor, pero sí tiene un historial largo de infertilidad o de problemas o dificultad para quedar embarazada. Y eso es algo que también, ¿verdad? En el contexto correcto, pues nos puede indicar que puede haber endometriosis. Ahora, doctora, una vez que una mujer ha sido diagnosticada, se identifica... Bueno, primero me gustaría comenzar planteándole cuáles son las estrategias que ustedes tienen como clínicos, como especialistas, para poder confirmar que efectivamente se trata de una endometriosis. Pues mira, el historial y el examen físico son sumamente importantes. Así que por lo menos las pacientes que van a mi oficina saben que el historial es muy extenso y hacemos muchas preguntas sobre, ¿verdad?, los distintos síntomas que acabamos de mencionar. El examen físico es sumamente importante para tratar de discernir de dónde exactamente es que está viniendo el dolor, ¿verdad? Y qué áreas exactamente son las que están generando dolor. Lamentablemente, ¿verdad?, al día de hoy no tenemos una prueba diagnóstica, no tenemos un laboratorio, un estudio de imagen que nos confirme, ¿verdad?, con 100% de certeza que existe la presencia de la endometriosis. La única forma de diagnosticarla realmente es mediante una cirugía, mediante una laparoscopía, en donde podemos mirar, ¿verdad?, observar la pelvis, el abdomen, y si identificamos lesiones, pues las removemos y es patológica, histológicamente, ¿verdad? El patólogo es el que me dice, en efecto, que sí, esto es endometriosis. Así que esto es bien clave porque cuando estamos evaluando a las pacientes, si una paciente tiene un sonograma que está negativo, eso no es, eso de ninguna forma descarta la posibilidad de endometriosis. Correcto. Doctora, ahora que usted menciona esto, un poco para aclarar el público que nos está escuchando y viendo en este momento, ¿qué es lo que el patólogo ve? Es decir, ¿por qué a través de un examen, me imagino que de laboratorio, de microscopio, etcétera, de las células, del tejido que usted extrae en esa cirugía, qué es lo que hace que diga que eso se trata de una endometriosis? Pues mira, el tejido que se observa es un tejido que es muy similar al tejido del endometrio, que es aquel tejido que recubre la parte interna del útero. Ahora ya sabemos, ¿verdad?, que no es exactamente el mismo tejido. Es un tejido que es capaz de responder a los estímulos hormonales por sí solo. Es un tejido que puede infiltrar órganos como la vejiga, como el intestino, puede ser bien agresivo. Así que antes se creía, ¿verdad?, que era ese endometrio que se salía por las trompas y se implantaba en la pelvis y pues por eso las pacientes desarrollaban los síntomas. Hoy en día esa teoría pues no está tan aceptada en términos generales, porque hay muchas pacientes que desarrollan endometriosis que no siguen esa regla. Hay pacientes que no tienen útero que desarrollan endometriosis. Aún después de que les hayan sacado los ovarios, siguen padeciendo de la condición, así que ¿verdad? No sabemos que es un tejido similar al endometrio, pero no igual. Porque se comporta como el endometrio, ¿no? Mensualmente en el periodo de menstruación aumentan los estrógenos, la hormona femenina, y entonces ocurre microsangramiento donde esté implantado. Correcto, ocurren unas microhemorragias que causan mucha inflamación a nivel de la pelvis y del abdomen o donde sea que esté implantado el tejido, y pues genera mucho dolor. Correcto. Pero pues como habíamos mencionado ahora mismo, pues sabemos que no es un tejido que es exactamente igual, sino que tiene unas características que lo hacen un poco distinto. Doctora, sospecharíamos, ya se nos acabó el tiempo, pero sospecharíamos entonces que la niña nace con ese tejido allí. ¿O no es migración? No necesariamente es migración, o si fuera migración, pues es una migración de otro tipo que no necesariamente está asociada a retromenstruación, que es como se había descrito anteriormente. Se piensa que hay componentes genéticos, aún no se ha detectado un gen específico, pero sí definitivamente hay un componente familiar. O sea, usualmente lo vemos en núcleos de familias. Varias mujeres en la misma familia pues pueden desarrollar la condición. Correcto. Doctora, qué rápido se nos fue el tiempo. Interesante. Sí, demasiado. Demasiado rápido. Mucho más que decir, y eso hace que, por favor,
nos tenga por allí en cuenta para que cuando toquemos la puerta nuevamente de su oficina, como hoy, nos las abra para poder compartir más información sobre este tema y otros, que es su especialidad. Doctora Yoraida Lozada Capriles, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ustedes.